Gracias amigos por continuar con nosotros a través de EVTV y como les dijimos al inicio del programa, hoy tenemos un invitado para hablar del 4 de febrero. Más adelante vamos a continuar con la agenda informativa del día de hoy. Vamos a hablar de lo que trae la prensa, pero lo que sucede hoy en Venezuela, lo que trae la prensa de hoy, de ayer, de hace 5 años, de hace 10 años, es consecuencia de eso que ocurrió ese 4 de febrero en la madrugada, cuando un grupo de fascinerosos, violando el juramento que le hicieron a la República, se alzaron contra la Constitución. Y usted pudiera pensar que Carlos Andrés Pérez era un buen o un mal presidente, pero la propia Constitución establece, y establecía la del 61, los métodos para salir de él si no le gustaba como presidente. Pero Hugo Chávez, como cabeza de esa pandilla que quiso tomar el poder por asalto, cambió radicalmente la historia de Venezuela a partir de ese momento para mal. Pero además habían otras personas. Bienvenido el almirante Mario Iván Carratú Molina, de quien me ufano ser amigo. Gracias, y siempre que llegamos a esta fecha, y yo esté en radio, esté en televisión, esté en Venezuela, esté donde me encuentre, y si él está cerca, lo invito, porque es testigo protagonista de esa historia. Gracias, almirante, por venir. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a la directiva del canal, al equipo técnico y a la audiencia venezolana o latinoamericana que se preguntan día a día qué ocurrió en Venezuela y qué es lo que está ocurriendo actualmente en el país y fuera del país, porque el éxodo de venezolanos, los desplazados, de acuerdo a la definición de ACNUR, difunden por todo el mundo el problema venezolano, pero con la desgracia de algunos, porque están pasando trabajo por una cuerda de personas, una serie de personas que acabaron con Venezuela. Bien, almirante, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, lo máximo, atravesarme aquí porque me va a traer mi taza. Ahorita le traemos una tacita con un cafecito al almirante. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo en lo máximo. Yo quisiera primero que hagamos, que resumamos el cuento. El presidente Pérez venía del Foro Económico Mundial en Davos, usted estaba con el presidente Pérez, Sí. Llegaron un poquito antes, por lo que usted me ha contado, un poquito antes de lo previsto, y cuando llegan a Maiquetía comienzan a ver que las cosas no estaban dentro del protocolo de normalidad de cuando el presidente regresa. Comencemos por ahí. Quisiera decir algo breve, muy breve y continúo con tu pregunta. Desde mi llegada al Palacio en el año 90, yo le dije al presidente y le dije a miembros del alto mando militar, y me disculpan la expresión porque fue exactamente lo que dije, en el sector militar se están haciendo pipí y pupú sobre la Constitución. Se lo dije al presidente Pérez, julio 1990 y un poquito antes al alto mando militar en un foro que hubo en el Ministerio de la Defensa, donde se hablaba de la problemática militar y los problemas sociales de los militares. De esos polvos vienen estos lodos. Ajá. Llegamos a Nueva York en un vuelo de Swissair y de ahí tomamos el avión presidencial y llegamos a Venezuela un poquito antes, unos 20 minutos antes. El aterrizaje siempre era Maiquetía, pero me quedaba a mí la potestad de decir en qué puerto íbamos a aterrizar de acuerdo a las circunstancias. Entonces, al llegar al aeropuerto, cosa extraña, están en la rampa 4 de Maiquetía el ministro Ávila Vivas, que Ministro del Interior para ese momento. que nunca iba a recibir al presidente porque al presidente no le gustaba que lo recibieran. Este protocolo él lo rompió en muchas otras cosas. Y el ministro de la Defensa, mucho más extrañado. Ministro de la Defensa, vamos a recordar rápidamente, Fernando Ochoa Antich, quien en varias oportunidades ha sido invitado a debatir con el almirante Carratú y ha declinado la invitación. Adelante. Yo trataré de explicar algunas cositas sobre ese personaje, si hay tiempo. Entonces, también sorprendido porque en la medida que el avión carreteaba la pista de Maiquetía, a ambos lados del avión, un poquito retirados hacia del avión, iban dos patrullas de la ESIP. Acuérdense que las patrullas eran de color amarillo intenso. Llamé al oficial de seguridad que estaba en la torre de control de Maiquetía y le pregunto, ¿qué ocurre? Me dijo, no, nada, es un operativo de seguridad extra para el presidente. Desciende el presidente del avión, se sorprende también cuando ve a los dos ministros y le pregunta, apenas se acerca al grupo, ministro, ¿qué ocurre? El ministro le responde, el ministro de la Defensa,
le responde, nada, los mismos rumores de siempre, tonterías que se circulan del sector militar. El presidente le dice, yo le dije a usted que no quería seguir escuchando asuntos de rumores, quiero que me diga claramente qué es lo que está pasando. Aborde el carro. Yo iba a subir a Caracas con el presidente, en el carro presidencial. Pero cuando invitaron al ministro del Interior y al ministro de la Defensa, ya yo no cabía en el carro, en la parte trasera. Y arrancaron, salieron hacia la casona. Yo iba en un carro que me fue a buscar del Palacio. Le pregunté al subjefe de la Casa Militar cómo está el regimiento. Su subalterno inmediato. El ahora general fallecido, Jun Díaz, excelente oficial, colaborador, un excelente planificador, amigo en ese entonces, no lo conocía, pero nos hicimos una gran amistad. Y él me dice, bueno, están todos libres. Y yo, bueno, Jun, yo no te dije a ti que la Casa Militar permanecía acuartelada mientras el presidente estuviera fuera. Le digo en ese momento también al piloto del avión presidencial, el coronel Maya, déjame el avión en Maiquetía, no me lo mueva. Okay. Una intuición, no era nada que me habían dicho, ni que me habían contado, ni que sospechaba. Una intuición que como le ocurre a muchas personas, y a mí me ocurre con frecuencia, ¿cómo no? Yo lo dejo aquí. Bueno, nos despedimos, había en el aeropuerto muchas personas, estaba el presidente del aeropuerto, cosas que a mí me extrañaron, pero los militares que estaban ahí, generales, el general Lecia Madrid, el general Ochoa, el decano de guardia, que era Dudamel, no me dijeron nada. O sea, estábamos fuera 4 días y regresamos y no hubo comentarios. Desde Nueva York llamé al ministro del Interior y le pregunté que cómo estaba la situación del país para informar al presidente. Me dice, no, todo está tranquilo. Resulta que a las 10 de la mañana de ese 3 de febrero, ya las unidades golpistas estaban en la calle y se estaban desplazando a sus sitios de asamblea para tomar el control a una hora determinada. En aras del tiempo de televisión, mi querido almirante, vámonos directo al momento en que el presidente está en la casona. Va directo a la casona y entendemos que recibe una llamada telefónica. El presidente llega a la casona con los 2 ministros. Así es. Él baja del carro presidencial y se va a sus habitaciones y estos 2 señores se van. Perdón. Recibe una llamada del pastor Eira. Para el momento, ministro de Información. Sí, y le informa, porque esto me lo dijo el presidente, que había una movilización militar en Maracaibo y que él sospechaba del ministro de la Defensa porque se había ido en el aeropuerto al comando de la guardia que le da custodia y seguridad a las instalaciones del aeropuerto de Maiquetía. Permítame, almirante Carratú, en conversaciones, porque soy un estudioso del tema y discúlpeme la referencia personal, con el propio pastor Eira, nos indicaba que habían hecho un viaje a Maracaibo y habían encontrado unas unidades, en unos aviones, unas unidades artilladas. Y le preguntó al ministro de la Defensa, ¿por qué eso está así? No, son ejercicios. ¿Por qué había tanto movimiento militar? Bueno, porque en el momento había una crisis con dengue y que la Fuerza Armada estaría colaborando con el tema del control de la enfermedad. Esa fue la justificación del ministro Ochoa Antis. Seguimos en Caracas, el presidente está en... Esa unidad aérea era el escuadrón de Broncos, que estaba basado en el aeropuerto de La Chinita y que participó activamente esa madrugada en Venezuela. Pues. Bueno, el pastor Eira llama al presidente y yo estoy en mi residencia, ya preparado para dormir y en ese momento, para acostarme, en ese momento recibo una llamada de la casona de un mayor González, que por cierto falleció después de un accidente aéreo, y escucho en el trasfondo los disparos y la voz casi apagada de ese mayor que me decía, por favor, ayúdenos que nos están disparando con artillería pesada. Es decir, en ese momento ya se ha comenzado el tiroteo contra la casona. En la casona, exactamente. Dirigido por el capitán Rodríguez Torres. Importante ese nombre porque aparece en el escenario político actual con el grado de general, mayor general, y con aspiraciones políticas importantes del sector que quiere recuperar, es importante esto que estoy diciendo, que quiere recuperar el legado de Hugo Chávez. No es la democracia, es el legado de Hugo Chávez. Mayor general Miguel Rodríguez Torres. Entonces, hoy se desmarca de Nicolás Maduro y busca recuperar el legado de Hugo Chávez. En ese momento comandaba
el tiroteo contra la casona. Continúa, almirante. Y le dice a las tropas, cuando el presidente sale, el presidente le alertan, lo llama el edecán, lo llama el ministro posteriormente también, pero es importante esto también. En el sector militar, cada vez que se moviliza una unidad militar, cada vez que se ocurre algo en un batallón, una unidad naval, un escuadrón aéreo, automáticamente el comando militar le informa al Ministerio de la Defensa. A las 10 se habían movilizado las tropas, desde Maracay, los paracaidistas y en algunas ciudades del interior, porque fueron 7 guarniciones las que se movilizaron. Y increíble que el ministro no supo. El ministro está en Maracaibo, pero el edecán del ministro, el ayudante personal del ministro me dice a mí después, ahora me he fallecido, que ese es el problema, el tiempo ha ido acabando con los testigos importantes, que él vio que el ministro tenía una actitud extraña, no quería que lo acompañara a donde él iba y estaba viendo papelitos y llamando por teléfono, desde una reunión que había para el comité de apoyo de salud en Maracaibo. Para el entonces Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad. Bueno, todas esas cosas ocurren y yo salgo de mi casa al palacio, no me dicen dónde está el presidente, y yo sé que está en la casona, pero no me dicen si estaba en la casona o había salido. Salgo al palacio, cuando llego al palacio, voy al despacho y me consigo al presidente. Eso fue a 5 minutos antes de la medianoche del día 3. Consigo al Alfaro Cero, que para descanse, Ávila Viva, el presidente, un edecán en la parte superior y otro edecán en la parte inferior. Esto nos indica que cuando el presidente sale de la casona, sale bajo fuego. Sí, Rodríguez Torres dice, no le disparen, que ese no es el presidente. Vamos a la pausa. A las tropas. Al regreso, Carlos Andrés Pérez sale bajo fuego, fuego encabezado por el mayor general, hoy mayor general, Miguel Rodríguez Torres, para el Palacio de Miraflores. Llega al Palacio de Miraflores, en la próxima parte nos cuenta el almirante Carratú cómo la unidad que comandaba Hugo Chávez desde el Museo Histórico Militar dispara contra el Palacio de Miraflores tratando de tomar el poder por la fuerza. Ya venimos.